Isabela se despierta temprano en la mañana cuando todos los demás todavía están dormidos. Tiene 14 años. Se prepara para otro día de trabajo en las calles con una cesta cuidadosamente dispuesta llena de dulces. Cada paso de tu hábito matutino te hace pensar en cuánto deber tienes. Olivia se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la casa desde que su padre Ricardo quedó paralítico en un accidente. Sus grandes ojos marrones observan cuidadosamente todo lo que sucede a su alrededor. Siempre está buscando los mejores lugares para vender sus dulces. El mundo que la rodea es cruel, pero está decidida a enfrentar todos los problemas. El hecho de que su madre muriera en el accidente lo hace sentir tan pesado como la canasta en su brazo. Sin embargo, sigue adelante gracias a la sonrisa de su padre, que es positiva aunque esconde dolor. Isabela sabe que cada caramelo que vende ayuda a su pequeña familia a mantenerse unida. Isabela aprende pronto que el mundo es cruel y no se preocupa por ella en las calles de la ciudad. Se acerca a la gente y lleva la cesta en el brazo. La mayoría de ellos no le prestan atención o tienen prisa, por lo que no ven a la joven vendedora. Muchas personas compran porque les importa, algunas porque lo disfrutan, pero la mayoría de las personas simplemente miran hacia otro lado. Isabela no deja que la frialdad de los demás la detenga. Sabe que tiene que seguir adelante para ayudar a su padre, que la está esperando en silla de ruedas y no ve la hora de volver a verla. Cada venta es una pequeña victoria, y cada rechazo es un duro recordatorio de lo difíciles que son realmente las cosas. Pero Isabela nunca pierde la esperanza. Ella es alta y tiene un rostro serio. Ella tiene los dulces con ella, pero también tiene un fuerte deseo de un futuro mejor en el que no tenga que mendigar ayuda o atención. Isabela y Ricardo tienen un vínculo inquebrantable, a pesar de que su vida diaria es dura. En su silla de ruedas, Ricardo observa a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabe que todo lo que puede hacer es ofrecer palabras de apoyo y sonrisas que no siempre muestran cuánto dolor tiene. Isabela, por su parte, encuentra fuerza en su amor. Es este vínculo el que la mantiene en pie todos los días, a pesar de que las calles son duras. Llega a casa cansada todos los días con unos pocos dólares, y el abrazo de su papá es lo único que la hace sentir mejor. A pesar de que no tienen mucho, Isabela piensa que deben pelear porque se tienen la una a la otra. En las tormentas por las que atraviesan, su fuerza les da esperanza, y todos sueñan con días mejores en los que las ventas de dulces sean un recuerdo lejano de los tiempos difíciles. En los días previos al accidente, Ricardo era un hombre feliz y ocupado que amaba mucho a su familia. Estaba casado con Ana y tenía una hija llamada Isabela que era feliz y activa. Juntos, eran una familia feliz y unida. Ricardo era un manitas, y cada día era una oportunidad para mejorar las cosas para su familia. Pero todo cambió en una noche lluviosa cuando esta vida cuidadosamente construida fue destruida en un accidente automovilístico. Desafortunadamente, Ana murió y Ricardo se vio obligado a usar una silla de ruedas porque ya no podía caminar. En ese momento, las esperanzas y metas que tenía para su familia se desmoronaron, dejando solo pedazos de una felicidad que parecía imposible de alcanzar. Le duele cada vez que piensa en los tiempos en los que era fuerte e independiente. Ricardo se siente impotente todos los días porque piensa que no ha hecho lo suficiente para proteger a su familia. La silla de ruedas es más que una forma de desplazarse para Ricardo, es un recordatorio constante de la vida que ha perdido. Está atrapado en un mundo en el que Isabela es la dadora, a pesar de que quería ser él quien la protegiera. La necesita para todo, desde la comida hasta los cuidados básicos. Una mezcla de orgullo y culpa lo invade cada vez que la ve vendiendo dulces afuera. Él sabe cuánto renuncia, pero piensa que debería ser él quien cargue con ese peso. Su vínculo con Elena, la madre de su esposa, es un recordatorio diario de su nuevo papel. Ella es grosera y fría con él porque piensa que es una molestia que se interpone en el camino. Ricardo trata de mantenerse al margen de las peleas, pero las constantes críticas y las malas palabras de Elena lo hieren profundamente.
Todos los días trata de encontrar pequeñas formas para ayudar a Isabela a sentirse menos estresada, pero la sensación de no valer nada siempre está ahí. A pesar de todo lo que está pasando, Ricardo todavía ve pequeños signos de esperanza. Estos son momentos como cuando Isabela los abraza al final del día o cuando extraños les compran dulces para ayudarlos a sentirse mejor. En los lugares oscuros en los que a menudo se encuentra, se aferra a estas pequeñas luces. Ricardo espera que algún día pueda agradecer a Isabela por todas las cosas buenas que hace por él. Sus habilidades como mecánico le hacen pensar en formas de usarlas en una nueva situación. Por ejemplo, podría arreglar objetos pequeños en casa. A pesar de que es un plan sencillo, Ricardo lo ve como una oportunidad para volver a ser útil. Él le cuenta a Isabela sobre sus planes, y ella siempre lo respalda de todo corazón. Esto hace que su relación sea aún más fuerte. Sin poder caminar, Ricardo sabe que el camino por delante será difícil, pero su amor por su hija y su esperanza de un mañana mejor lo mantienen en marcha. No quiere darse por vencido porque sabe que todavía hay razones para creer en él mientras Isabela esté con él. Elena siempre está ahí para Isabela y Ricardo, pero no de la manera cálida que lo estaría una abuela o una suegra. Elena se ha convertido en una mujer mala y exigente desde que murió su hija Ana. Nunca ha ocultado el hecho de que no le gusta cómo ha cambiado su familia. Ricardo es un lastre para ella, e Isabela es una forma de obtener la pequeña cantidad de dinero que mantiene la casa en marcha. Elena siempre piensa en cuánto puede traer Isabela a casa al final del día cuando mira a su nieta. Elena habla con la agudeza de un cuchillo, y sus críticas caen sobre Ricardo e Isabela como una sombra que nunca se va. No muestra amor muy a menudo, en cambio, se queja de lo frustrante e infeliz que es su vida. Elena no cree que la venta de dulces de Isabela sea una buena manera de mantener unida a la familia, lo ve como un deber. Elena siempre mira a Isabela cuando llega a casa del trabajo. Elena regañará a la chica por no trabajar lo suficiente si el dinero no es suficiente. Le dirá que la vida es dura y que nadie les ayudará si no luchan hasta que se cansen. Cuando Ricardo escucha estas palabras, se siente inútil y desea poder ahorrarle a Isabela este peso mental. Las críticas de Elena hacen que Isabela se sienta mal consigo misma la mayor parte del tiempo, como si todo su arduo trabajo no fuera suficiente para hacer feliz a su abuela. Pero Isabela es lo suficientemente fuerte como para seguir adelante, a pesar de que las palabras de Elena le dolieron mucho. Las palabras maliciosas permanecen con ella, lo que le dificulta aferrarse a la esperanza, aunque actúe como si no estuviera escuchando. Cuando Elena habla de lo mucho que le duele la pérdida de Ana, Isabela sabe que Elena lastima a quienes la rodean. Isabela tiene un corazón limpio, a pesar de que Elena es dura. Está claro para ella que su abuela está enojada y mala por su propio dolor, incluso si no es justo. Isabela elige ser amable siempre que puede, como sonreír a Elena o hacer pequeños trabajos para ayudarla con sus tareas domésticas. Estar cerca de Elena todo el tiempo le recuerda a Ricardo que no puede proteger a su hija y que es débil. Trata de mantener la paz, pero a menudo se debate entre dos ideas. Desearía poder decir algo para que Elena se sintiera mejor sin empeorar las cosas. Isabela y Ricardo encuentran consuelo el uno en el otro durante los momentos de tranquilidad porque saben que su relación es mejor que las críticas de Elena, a pesar de que las cosas son difíciles. En sus corazones, ambos quieren vivir en un lugar donde el amor sea más común que la ira, donde todos se sientan bienvenidos. Ella lucha porque quiere que las cosas mejoren, y sabe que mientras su padre esté con ella, puede manejar cualquier cosa. En un día normal de ventas, Isabela optó por buscar más personas en diferentes puntos de la ciudad. La zona de negocios, con sus edificios altos y ropa de negocios, parecía una buena apuesta. Colocó la cesta de dulces en un buen lugar y observó a la gente a su alrededor que pasaba apresuradamente mientras iban y venían. Fue entonces cuando vio a un hombre alto que caminaba con confianza entre la multitud. Llevaba un traje muy bonito. Lo que más le interesaba era cuánto se parecía a su padre, Ricardo.
Isabela comenzó a seguir al hombre mientras se mantenía alejada. Su corazón se aceleraba y no podía contener su interés. Entró en un hotel de lujo, que era un lugar al que nunca había pensado ir. Con sus acentos dorados y ventanas brillantes, el frente del hotel parecía un mundo lejano del que Isabela era parte. Isabela esperó unos minutos antes de entrar al lobby del hotel porque quería saber más. Cosas ricas como la iluminación de cristal, los muebles de cuero y un aire de rareza hacían que Isabela se sintiera fuera de lugar. Mientras caminaba hacia la recepción, una mujer bien vestida la miró con un rostro cálido y curioso. Isabela le preguntó al hombre que acababa de entrar por él, pero estaba nerviosa. El recepcionista sonrió y preguntó, ¿S.R. Fernández? Su mundo se detuvo por un momento cuando escuchó, él es el dueño de este hotel. El hombre no era solo un invitado o una persona importante, él era el dueño del hotel. Ella rápidamente le agradeció y se fue, con muchas preguntas en su cabeza. Este hombre se parecía mucho a su padre. ¿Quién era? ¿Qué tuvo que ver con la historia de Ricardo? El hombre que Isabela había visto en el hotel siguió volviendo a su mente durante días. Era demasiado molesto para ser una oportunidad que se parecieran mucho a Ricardo. Regresó al hotel varias veces para averiguar más, observando en silencio lo que estaba sucediendo y esperando volver a ver al hombre. Tardó unos días, pero finalmente lo vio salir del hotel. Isabela optó por hablar con él después de reunir todo el coraje que pudo reunir. Él preguntó, «Señor Fernández, ¿puedo hablar con usted un momento?» Su voz era un poco temblorosa. El hombre se detuvo, la miró con interés y le hizo señas para que continuara. Al tener dificultades para mantener la calma, Isabela describió rápidamente lo que estaba pasando, mencionando a su padre y la dura vida que tenían. El guapo hombre del hotel, Marcos Fernández, escuchaba en silencio y parecía interesado. Algo en el rostro de Marc pareció cambiar cuando Isabela dijo el nombre de Ricardo. Le dijo a Isabela que había mucho más en esta historia de lo que ella pensó cuando la invitó a un café cercano. Para Isabela y Ricardo, este encuentro fue el inicio de un camino que los llevaría a soluciones y cambios que no esperaban. Después de conocer al extraño hombre por primera vez en el hotel, Marcos e Isabela acordaron una hora para que Ricardo se reuniera con él. Marcos accedió a reunirse con ellos en un café tranquilo, lejos de las miradas indiscretas del hotel, porque estaba interesado y quería estar seguro. Empujó a Ricardo hasta la puerta, y cuando vio los ojos de Marcos, el tiempo pareció detenerse por un momento. Estaba claro que se parecían mucho. Marcos comenzó a contar partes de su propia historia de inmediato. Dijo que había sido adoptado cuando era un bebé y que siempre supo que tenía un hermano gemelo perdido. Habló de las muchas veces que buscó a la familia biológica que nunca conoció a lo largo de los años. De la nada, Ricardo empezó a ver cómo la historia de Marcos encajaba con lo que ya sabía de su propia vida. Era como mirarse en un espejo y ver una vida que nunca había vivido. Ricardo prestó mucha atención mientras Marcos hablaba de lo que había encontrado, que incluía registros y papeles que apuntaban a un error en el hospital el día de su nacimiento. Marcos les dijo que su verdadera madre, Sofía, siempre pensó que había un error en la historia de que uno de los gemelos no sobrevivió. Marcos se conmovió hasta las lágrimas mientras hablaba. Todavía no podía creer que estuviera tan cerca de resolver el rompecabezas de su vida. En contraste, Ricardo se sintió enojado y triste al pensar en cómo su suegra, Elena, nunca había dicho nada sobre la adopción de un niño. Ricardo siempre había tenido preguntas sobre su pasado, y ahora podía ver cómo eran ciertas. No podía creer que su vida hubiera sido diferente si no lo hubieran separado de su hermano. Isabela se paró al lado de Ricardo y tomó la mano de su padre. Podía sentir el estrés en el aire subiendo. Sabía que ese momento haría que todo fuera diferente. Ricardo y Marco se miraron con todas las cartas sobre la mesa. Ambos estaban emocionados por la oportunidad de finalmente volver a estar juntos después de estar separados. Marco sugirió que se hicieran una prueba de ADN para demostrar lo que ya sabían en sus corazones.
Sin saber qué pasaría, Ricardo aceptó, sabiendo que el hecho de que se hubieran conocido ya era un regalo. Planeaban hacer la prueba al día siguiente, sintiéndose preocupados y emocionados por lo que les deparaba el futuro. Marcos podía sentir que se estaba formando un nuevo vínculo entre Ricardo e Isabela, por lo que les dijo que estaría allí para ellos sin importar lo que pasara. Ofreció ayuda financiera y mental y dijo que podía ayudar a Isabela a alejarse del estrés de Elena y darle nuevas oportunidades a Ricardo. La promesa hecha por Marcos le dio nuevas esperanzas a Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro en el que no sería una carga, sino que también podría empezar de nuevo y darle a Isabela la vida que se merecía. En ese café, Ricardo le agradece a Marcos con lágrimas en los ojos, y los dos hacen un trato para ser hermanos y empezar de nuevo. Había una mezcla de preocupación y esperanza el día de la prueba de ADN. En el laboratorio, Ricardo, Isabela y Marcos se conocieron. Había mucho silencio, lo que hacía que el estrés en la habitación fuera casi tangible. Durante la espera, Richard no pudo evitar pensar en lo que podría haber sido diferente en su vida. Sintió mucho dolor al estar lejos de su hermano gemelo y de una madre a la que nunca había conocido. Mientras que Marcos, por su parte, estaba emocionado. Había estado buscando a su hermano durante años, y ahora estaba a punto de encontrar pruebas de lo que siempre había creído que era cierto. Isabela tomó la mano de su padre y se debatió entre estar feliz de haber encontrado una nueva familia y tener miedo de lo que significaría para su futuro. Después de lo que parecieron horas, el entrenador finalmente los llamó para darles los hallazgos. Marcos abrió el paquete con manos temblorosas, y todos miraron la prueba que finalmente los uniría. Los resultados demostraron lo que todo el mundo ya sabía: Marcos y Ricardo eran en realidad hermanos gemelos. La ira se apoderó del pequeño grupo. Cuando Ricardo pensaba en los años que había perdido con su hermano y en la vida que podría haber tenido, se sentía feliz y triste a la vez. Estaba claro que Mark se conmovió cuando lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no se sintió solo. Mark sintió una paz que nunca antes había sentido después de obtener la prueba. Había pasado toda su vida buscando a Ricardo, y ahora el agujero que sentía en su interior comenzaba a cerrarse. Cuando Isabela fue tocada, se secó las lágrimas y sintió que era parte de una familia que no estaba relacionada por sangre. Era una familia que intentaba encontrarse a sí misma a pesar de todas las oportunidades. La verdad que se dijo no borró los años que habían estado separados, pero sí abrió la manera de que volvieran a pasar tiempo juntos. Ricardo y Marcos comenzaron a hacer planes para el futuro una vez que supieron la verdad. Marcos exigió que Ricardo e Isabela se mudaran a un lugar donde estuvieran más a gusto, lejos de las peticiones y críticas de Elena. Le dio a Ricardo un apartamento cerca del hotel para que empezara a trabajar como asesor en proyectos de movilidad, que era algo que Marcos estaba haciendo en su negocio. La amabilidad de Marcos hizo que Ricardo dudara en aceptar tanta ayuda, pero la idea de mejorar la vida de Isabela lo impulsó a seguir adelante. Por otro lado, Isabela estaba entusiasmada con la idea de un nuevo hogar y todas las cosas que podrían suceder allí. Su sueño era volver a la escuela y construir una vida en la que pudiera ayudar aún más a su padre. 3 personas, ahora unidas por algo más que el destino, hicieron la promesa de enfrentar el futuro juntas y nunca dejar que la vida las volviera a dividir. No iba a ser fácil, pero se tenían el uno al otro para ayudarles a superarlo. Juntos, podrían comenzar un nuevo pasado. Cuando salió la prueba de ADN, Ricardo, Marcos e Isabela supieron que tenían que hablar con Elena. Se llevaron los resultados a casa y estaban listos para hablar con ella sobre lo que realmente sucedió en el pasado. Elena no estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. Estaba sentada en la sala de estar con su habitual mirada de desdén en su rostro. Elena se sintió conmocionada y enojada cuando Ricardo le mostró los resultados de ADN que mostraban que había perdido a un hermano gemelo. Trató de restar importancia al hallazgo, pero ya estaba claro lo que estaba pasando. Después de muchos años de no decírselo, Ricardo le preguntó por qué nunca le había dicho que tenía un hermano.
Elena le dijo de una manera muy fría que sabía que Marcos existía, pero optó por mantenerlos separados para poder criar a Ricardo como si fuera su propio hijo, aprovechando el caos en el hospital el día del nacimiento. Ricardo se sintió extremadamente enojado y traicionado cuando se enteró de que las decisiones de Elena no solo eran malas para ella, sino también para todos los demás. Elena y Ricardo ya no son cercanos después de que se revelara la verdad sobre lo que hizo. Ricardo decidió que era hora de seguir adelante sin el mal impacto de Elena porque estaba harto de ser tratado como una carga y de ver a Isabela lidiar con las críticas continuas. Con la ayuda de Marcos, Ricardo empacó sus cosas y abandonó la casa que había sido una fuente de dolor y enojo durante mucho tiempo con Isabela. Elena mantuvo su cara de disgusto mientras los veía alejarse, pero tal vez sabía por dentro que se estaba perdiendo la última llamada con su hija muerta. A pesar de que era triste dejar atrás una parte de su pasado, Ricardo e Isabela estaban contentos de estar libres del entorno tóxico de Elena. El cambio no fue solo físico, también era mental. Fue un paso hacia la libertad y la construcción de una nueva vida. Ricardo sabía que tenía que tomar esta decisión para que él e Isabela finalmente pudieran ser felices y estar en paz. Ricardo e Isabela se mudaron a la nueva habitación cerca del hotel con la ayuda de Marcos. La habitación no era muy grande, pero tenía todo lo que Ricardo necesitaba y estaba bien equipada. Ricardo sintió que finalmente podía respirar tranquilo por primera vez en años. Estar en un lugar seguro, lejos de los estrictos ojos de Elena, le dio una sensación de consuelo que casi había olvidado que existía. Mientras Isabela miraba alrededor de su nuevo hogar, ya estaba pensando en cómo arreglaría una de las habitaciones. Quería que mostrara quién era y qué esperaba para el futuro. Ricardo e Isabela hablaron de lo que pensaron esa primera noche mientras estaban acostados en la cama. Ricardo habló sobre cómo quería trabajar en proyectos de movilidad con Marcos, e Isabela dijo que quería volver a la escuela y encontrar un trabajo en el que pudiera ayudar a las personas, que es algo que siempre había querido hacer. A pesar de que no sabían lo que sucedería, pudieron ver una variedad de opciones por primera vez. Una vez unidos, Ricardo, Isabela y Marcos prometieron enfrentar los problemas juntos y nunca dejar que nada los volviera a separar. La prueba de ADN demostró que Ricardo y Marcos son hermanos, lo que significa un nuevo comienzo para ambos. Eso había estado molestando a Ricardo durante años, la pérdida y la soledad comenzó a dar paso a un sentido de pertenencia. Marcos, en cambio, pensó que había encontrado la última pieza que faltaba en su vida. Como una forma de celebrar este nuevo comienzo, decidieron hacer una cena familiar. Isabela sintió que ya era una parte importante de esta reunión. Ricardo y Marcos se prometieron el uno al otro que nunca dejarían que nada se interpusiera en su relación esa noche, mientras reían y contaban historias. Estaba claro que tenían un empate que ni el tiempo ni los problemas podían romper. Al brindar por la nueva etapa, los tres imaginaron un futuro en el que la familia estaba plena y unida, aunque fuera tarde. Ricardo y Marcos comenzaron a hacer planes para el futuro una vez que supieron con certeza que eran hermanos. Debido a que a Marcos le iba bien en los negocios, le pidió a Ricardo que trabajara con él como socio en nuevos proyectos que podrían mejorar la vida de muchas personas, no solo como experto en accesibilidad. Ricardo estaba entusiasmado con la idea y lo vio como una oportunidad para comenzar de nuevo con su vida y finalmente sentirse útil e importante. Isabela, quien siempre estaba con su papá, también fue parte de los planes. Mark le dijo que debería volver a la escuela y se ofreció a pagarla y asegurarse de que tuviera todas las oportunidades que no había tenido antes. Al principio, Ricardo no quería recibir tanta ayuda, pero vio que este era el camino correcto para él e Isabela, que habían dado tanto por ellos. Siguiendo los primeros pasos de un viaje que estaría lleno de retos y éxitos, partieron con un nuevo objetivo en mente. A pesar de que las cosas se veían mejor en el futuro, Ricardo todavía tenía cicatrices del pasado. No podía deshacerse de los pensamientos de Ana y de los duros años que había pasado con Elena.
Por primera vez, Ricardo le contó a Marcos sobre su dolor, que era algo que no hacía muy a menudo, ni siquiera con Isabela. Mark realmente sabía por lo que estaba pasando Ricardo porque él mismo había sido lastimado. Los hermanos estuvieron de acuerdo en que debían respetar el pasado sin dejar que moldeara el presente o el futuro. Mark sugirió que fueran a ver la tumba de Anne, algo que Rachel no había hecho desde que ella murió. Con Isabela a su lado, Ricardo finalmente tuvo la fuerza para irse. Llevó flores y los recuerdos que eran más importantes para él. Le dijo a Ana frente a la lápida que cuidaría de Isabela y que encontraría la manera de seguir adelante con la ayuda de Marcos. Para Ricardo, ese momento fue un punto de inflexión. Sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Mientras Marcos e Isabela estuvieron con él, supo que el futuro era suyo. El pasado, bueno, eso era historia. Ricardo y Marcos decidieron que no podían dejar que el pasado se fuera sin una pelea después de su discusión con Elena. Elena no solo mantuvo a los hermanos separados, sino que también les contó mentiras que tuvieron un gran impacto en sus vidas. Al principio, Ricardo no quería involucrar a Elena en el caso porque pensaba que no sería justo, pero Marcos dijo que sus actos no podían ser ignorados. Isabela estuvo de acuerdo con la elección porque había visto a su padre sufrir en silencio durante muchos años. Ahora era el momento de hablar con Elena sobre lo que había hecho para que no se olvidara. Después de escuchar su historia, fueron a ver al doctor Ramírez, un famoso abogado, quien prometió ayudarlos a obtener justicia. Ricardo sabía que eso no borraría el pasado, pero pensó que era la única manera de liberarlos finalmente del poder sofocante de Elena sobre sus vidas. Cuando comenzó el proceso, las cosas se pusieron muy tensas entre Ricardo y Elena. Elena nunca ha afirmado sentirse mal por lo que hizo, pero finalmente se dirigió a ella de manera formal. Cuando recibió la notificación de la corte, trató de minimizar el problema diciendo que Ricardo y Marcos estaban siendo groseros y que todo lo que ella hizo fue en beneficio de Ricardo. Pero la prueba era clara, la investigación de Marcos sobre las circunstancias de la adopción forzada y Sofía, la verdadera madre de los niños, testificó contra Elena fueron suficientes para demostrar que estaba mintiendo. Elena mantuvo una postura orgullosa en la corte, pero por primera vez, sus palabras no parecían significar nada. Con Isabela a su lado, Ricardo habló de lo doloroso que fue estar separados y de cómo cambió toda su vida. Eso no era lo que quería, saber la verdad y poder seguir adelante sin que el pasado lo persiguiera. Al final de la audiencia, Ricardo y Marcos fueron declarados inocentes. Elena fue castigada por lo que hizo, y el tribunal dijo que tenía que seguir los castigos y devolver el dinero, a pesar de que Ricardo sabía que nada podría compensar realmente los años que había perdido. El proceso fue más una liberación para Ricardo que la victoria en los tribunales. Pensó que al enfrentarse a Elena, también se enfrentaba a sus propios miedos y a la impotencia que había estado sintiendo desde el accidente. Cuando Isabela vio a su padre levantar la cabeza después de años de bajarla, volvió a sentir esperanza. Marcos, que siempre estaba con ellos, reafirmó su promesa de ayudar a la nueva familia. Una vez que se dijo la verdad, Ricardo, Marcos e Isabela vieron el futuro de una manera diferente. Ahora, cada paso era una señal de que estaban a cargo de sus vidas y listos para comenzar una nueva tradición basada en la honestidad y la comunidad. No había necesidad de mirar hacia atrás con tristeza. Después de la pelea con Elena y el final del proceso judicial, Ricardo, Isabela y Marcos comenzaron a llevar a cabo sus planes para un nuevo comienzo. Marcos cumplió su promesa y les dio a Ricardo e Isabela una bonita habitación cerca del hotel donde trabajaba. Mudarse significaba algo más que conseguir un nuevo hogar, significaba libertad y volver a empezar. Ricardo se sentó en su silla de ruedas y observó con interés cómo Isabela preparaba la nueva habitación con fotos y cosas que habían trasladado de la antigua casa. Cada parte de ese apartamento le recordaba a Ricardo que finalmente eran libres de vivir sin el juicio constante de Elena. Una cena sencilla pero importante se sirvió en la primera noche en el nuevo hogar. Ricardo,
Marcos e Isabela levantaron una copa por el futuro y disfrutaron de la paz y la esperanza que traía este lugar. Con la ayuda de Marcos, Ricardo comenzó a buscar trabajos que no solo funcionaran con sus límites físicos, sino que también valoraran sus habilidades. Debido a que Marcos es parapléjico, sabía que Ricardo realmente podía marcar la diferencia en el campo del asesoramiento sobre discapacidad. Ricardo trabajó arduamente para aprender las reglas y las mejores formas de cambiar las áreas públicas y privadas para que sean más acogedoras para todos. Comenzó a trabajar con Marcos en proyectos y sugirió cambios que ayudarían a los huéspedes que tienen problemas para moverse. Ricardo sintió que estaba marcando la diferencia por primera vez en años. Ricardo se sentía reanimado cuando era útil y productivo. Se volcó en su trabajo con todas sus fuerzas, pensando en hacer crecer su negocio y ayudar a otras personas en la misma situación. Isabela, que siempre estuvo al lado de su papá, se enorgulleció de ver que los ojos de Ricardo se iluminaban de nuevo. Mientras Ricardo trabajaba en sus nuevos proyectos, Isabela comenzó a ir en una dirección diferente. Con la ayuda de Marcos, volvió a la escuela y se inscribió en una escuela privada con un ambiente más amigable y oportunidades que nunca pensó que tendría. Isabela se destacó de inmediato porque era naturalmente buena en la ciencia y realmente interesada en la salud. Quería ayudar a otras personas porque siempre ayudaba a su papá. Ser doctora era su sueño, y Ricardo y Marcos la ayudaron a ver que podía hacer realidad ese sueño. Como estudiante, Isabela enfrentó nuevos problemas e hizo amigos y se divirtió de una manera que nunca antes lo había hecho. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer, y ella aprovechó cada uno de ellos con la determinación que siempre la había hecho ser quien era. Richard y Mark están muy orgullosos de ellos mientras los ven crecer. Para ellos, ver a Isabela hacerlo bien fue el mejor premio por todos los momentos difíciles que pasaron. Ricardo e Isabela se sintieron aliviados y esperanzados cuando se mudaron a su nuevo apartamento, pero rápidamente aprendieron que acostumbrarse a su nueva vida no sería tan fácil como pensaban. Ricardo estaba acostumbrado a estar limitado y a enfrentar nuevos desafíos todo el tiempo, pero ahora estaba en un lugar que lo obligaba a tomar una postura diferente. Ser responsable de trabajar en los proyectos de Marcos los hacía sentir bien, pero también les presionaba. Para Ricardo era importante demostrar que era fuerte y capaz de marcar la diferencia. A veces tenía problemas con nuevas herramientas y formas de hacer las cosas. Se sentía perdido en un mundo que había cambiado tanto desde que perdió las piernas. A su favor, Marcos fue paciente y servicial, y Ricardo comenzó a aprender sobre sus nuevas funciones. Aprendió a estar orgulloso de las cosas que hacía todos los días y vio que cada paso, por pequeño que fuera, era crecimiento. Isabela se sintió feliz y nerviosa cuando regresó a la escuela. A pesar de que estaba en un lugar mejor, le resultaba difícil encajar con un grupo de compañeros de trabajo cuyas vidas eran muy diferentes a las suyas. Muchos de sus nuevos amigos le contaban historias sobre viajar y vivir con comodidad, pero Isabela recordaba los días en que vendía cosas en la calle y tenía que luchar todo el tiempo para mantenerse con vida. A veces se sentía como una extraña debido a esta diferencia. Estaba tratando de equilibrar la gratitud por las oportunidades que ahora tenía con el peso de su pasado. Sin embargo, Isabela estaba decidida a tener éxito en la escuela y seguir su sueño de convertirse en doctora. Trabajó más duro en la escuela y estudió más tiempo porque sabía que el camino por delante sería largo, pero estaba segura de que con trabajo duro y perseverancia, podría superarlo. A pesar de que las cosas eran difíciles, Ricardo e Isabela encontraron consuelo el uno en el otro y en Marcos, quien se convirtió cada vez más en una figura paterna y una roca de apoyo. A menudo tenían largas charlas por la noche en su nueva casa, donde hablaban de sus problemas, preguntas y sueños. Con sus años de experiencia y cuidado, Marcos siempre encontraba la manera de hacerlos sentir mejor y recordarles lo importante que era seguir adelante, incluso si los pasos eran pequeños. Ricardo, por su parte, le dijo a Isabela que nunca debía rendirse y elogió su arduo trabajo. Eran fuertes porque trabajaban juntos y sabían que podían manejar cualquier problema.
Esta nueva etapa también trajo a Ricardo e Isabela momentos de relajación que no habían tenido en mucho tiempo. Empezaron a hacer cosas como salir a caminar por el parque, tener cenas fáciles e incluso planear viajes cortos. Estos eventos no solo fortalecieron sus relaciones, sino que también los hicieron aún más seguros de que, a pesar de los problemas, estaban en el camino correcto hacia una vida plena y feliz. Marcos les dijo a Ricardo e Isabela que había encontrado a Sofía, la verdadera madre de los niños, después de meses de acostumbrarse a nuevas situaciones y problemas. Marcos se enteró por un detective privado de que Sofía vivía en un pueblo cercano. Era pobre, pero aún tenía la esperanza de que algún día volvería a estar con sus hijos. Me quedé en shock cuando escuché la noticia. No pensó en su lugar de origen durante mucho tiempo porque estaba seguro de que nunca descubriría la verdad sobre su familia. La oportunidad de conocer a su madre le ha hecho sentir muchas cosas diferentes, emocionada, asustada y con una fuerte necesidad de saber qué está pasando. Marcos aconsejó que la reunión fuera privada y tranquila para que todos pudieran lidiar con sus sentimientos. Ricardo decidió que estaba listo para conocer a la mujer que tanto había perdido, e Isabela estuvo de acuerdo con él. Ricardo, Marcos e Isabela fueron a la casa de Sofía el día programado. Era una casa pequeña y acogedora con un patio bien cuidado a su alrededor. Sofía los estaba esperando cuando llegaron, y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y esperanza. Sofía se echó a llorar en cuanto vio a Ricardo, antes de que pudiera decir nada. Ricardo se movió, se acercó a ella y le dio un abrazo. Era la primera vez que sentía el calor de una madre que lo amaba sin importar lo que pasara. Después de una larga espera, Marcos finalmente se acercó y terminó el abrazo familiar. Sofía habló de cómo, después de que nacieron los gemelos, le dijeron que uno de ellos había muerto, pero sabía en su corazón que eso no era cierto. Su amor por Richard no cambió a lo largo de los años de buscarlo y no encontrarlo, y ahora tenía a sus dos hijos a su lado. Isabela vio la escena y se sintió parte de la nueva familia. Estaba emocionada de ver a Ricardo encontrar una parte de sí mismo que había estado perdiendo durante mucho tiempo. Ricardo y Sofía hablaron durante horas después de la reunión, contando historias y tratando de llenar los vacíos de los años que no se habían visto. Sofía habló de los momentos difíciles de su vida, y Ricardo habló de los altibajos que conformaron su camino. Mark estaba feliz porque pensó que finalmente había cumplido su palabra de volver a reunir a su familia. Al ver a su padre encontrar la fuerza y la paz que buscaba mientras estaba sentado junto a Ricardo, se sintió más cerca de él que nunca. Sofía estaba feliz con Isabela porque pensaba que mostraba la fuerza y la bondad que siempre pensó que tenían sus hijos. Los días posteriores a la reunión se dedicaron a fortalecer estas nuevas conexiones. Ricardo y Marcos se aseguraron de que Sofía fuera parte de sus vidas visitándola a menudo y contándole sobre sus eventos grandes y pequeños. Cada visita era una oportunidad para que Ricardo recuperara el tiempo perdido, y para Sofía, significaba que su familia finalmente estaba completa, aunque fuera un poco tarde. Estaban unidos por un pasado doloroso y entusiasmados con un futuro brillante. Estaban seguros de que podían manejar cualquier cosa si trabajaban juntos. Ricardo, Marcos e Isabela comenzaron un nuevo patrón familiar cuando Sofía llegó a sus vidas. Era una mezcla de sus sueños y la forma en que vivían juntos. Sofía y Ricardo, que ahora están más unidos que nunca, hablaron durante horas sobre el pasado y compartieron historias que parecían venir de diferentes lugares. Isabela siempre fue consciente y sensible, y tomó estas historias como lecciones de vida que la ayudaron a aprender más sobre su historia familiar. Marcos siempre estaba ahí para ayudar, por lo que organizaba reuniones periódicas en su casa para que nadie tuviera que preocuparse por ir. Sus relaciones se fortalecieron en estas reuniones, donde podían reír y hablar sobre el futuro mientras encontraban apoyo en la compañía del otro. Para Ricardo y Marcos, la sensación de finalmente ser parte de toda una familia fue muy importante. Para Isabela, estos tiempos demostraron que los compromisos valieron la pena. La gente ha estado hablando del futuro cada vez más con el tiempo.
Ricardo comenzó a pensar en ideas más grandes a medida que se sentía más seguro de su trabajo como consultor de movilidad. Él y Marcos hablaron sobre iniciar un pequeño negocio que haga que los lugares públicos sean más accesibles para las personas con discapacidades. Marcos, que siempre estaba dispuesto a ayudar, les dio el dinero y el conocimiento que necesitaban para hacer realidad la idea. Ricardo se lanzó de lleno al proyecto porque estaba entusiasmado con la nueva etapa de su vida y la oportunidad de hacer un cambio. Por otro lado, Isabela trabajó duro en sus estudios, inspirada más que nunca por la forma en que había golpeado a su padre y a su tío. Debido a que vivía con Elena y su deseo de ayudar a las personas mayores a tener una mejor calidad de vida, eligió enfocarse en la atención geriátrica. Sofía estaba feliz al ver cómo se concretaban los planes de sus hijas y su nieta porque sabía que sus vidas iban en una buena dirección, a pesar de que habían perdido mucho tiempo. A medida que la familia hacía planes para el futuro, también aprendieron a disfrutar de las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Cada logro, como que Isabela obtuviera buenas calificaciones en la escuela o que Ricardo recibiera elogios por su trabajo, era motivo de celebración. Marco siempre ha estado acostumbrado al éxito, pero ha vuelto a aprender lo importante que son las cosas sencillas, como una cena familiar o un día de risas en el parque. Fue una parte importante de la vida de Ricardo e Isabela como hermano, tío y compañero en la vida real. Los problemas no desaparecieron por completo, todavía había que hacer cambios, y el pasado dejaba marcas que aparecían de vez en cuando. Los problemas parecían menos aterradores ahora que eran parte de una familia muy unida y todos estaban ahí para ellos sin importar lo que pasara. Con cada paso, Ricardo sentía que no solo estaba arreglando su vida, sino que también le estaba dejando a Isabela algo grandioso. Ver a su hija sonreír con un corazón feliz, libre de los recuerdos que habían sido tan pesados para ellas, fue la verdadera victoria para él. Ricardo, Marcos, Isabela y Sofía estaban decididos a empezar de nuevo porque se amaban y querían. Estaban seguros de que podían hacer cualquier cosa si trabajaban juntos. Ricardo todavía estaba triste por Ana, su esposa y la madre de Isabela, a pesar de que el futuro parecía brillante. Le costaba mucho olvidar su muerte, e incluso cuando estaba feliz con su nueva familia completa, a menudo sentía una punzada de tristeza. Para Ricardo era importante respetar la memoria de Ana, por lo que comenzó a ir al cementerio con más frecuencia con Isabela y Sofía. Las visitas se convirtieron en una forma de mantenerse cerca. Contaban historias sobre Ana y pensaban en cómo los había unido, incluso después de su muerte. A pesar de que Sofía nunca había conocido a Ana, estaba contenta de ser parte de estos eventos y aprender sobre la mujer que había sido tan importante en la vida de Ricardo. Estos encuentros fueron una forma de que Isabela recordara a su madre y se prometiera a sí misma nuevamente que seguiría adelante con amor y agradecimiento. Las decisiones que tomó Elena todavía tuvieron un efecto en Ricardo e Isabela incluso después de que siguieron adelante. Los actos de Elena continuaron teniendo un impacto emocional en sus vidas, a pesar de que se habían separado físicamente de ella. A Ricardo le costó mucho perdonar a su suegra porque sabía que estar enfadado le impediría seguir adelante. Eventualmente, recurrió a la terapia y a conversaciones profundas con Marcos y Sofía en busca de ayuda. Lo empujaron a encontrar una manera de dejar ir el pasado sin dejar que controlara su presente. Cuando se trataba de Elena, Isabela también tenía sus propios problemas. Aprendió a ser fuerte de su estricta abuela cuando era niña, pero también tenía cicatrices mentales que aún se estaban curando. Con el tiempo, se dio cuenta de que superar las cosas malas que sucedieron en el pasado no significaba olvidarse de ellas, sino aprender a vivir con las lecciones que le enseñaron. El proceso de superar el pasado ha ayudado a todos a crecer a lo grande. Así fue como Ricardo y Mark lograron convertir su dolor en algo útil. Como una forma de alentar y ayudar a otras personas que pasaban por problemas similares, comenzó a asistir a charlas y grupos de apoyo para personas con problemas físicos. Marcos, por su parte, siempre estuvo ahí para ayudar. Utilizó su conocimiento empresarial para ayudar a Ricardo a iniciar legalmente la empresa de consultoría de accesibilidad,
que rápidamente se hizo conocida por su impacto positivo en la sociedad. A Isabela le siguió yendo bien en la escuela con la ayuda constante de su familia. Cada vez estaba más cerca de su objetivo de convertirse en doctora. La fuerza de la familia en su conjunto resultó ser su mayor activo, demostrando que podían convertir el dolor en un propósito incluso cuando las cosas estaban mal. Aprendieron que el pasado no era solo algo con lo que cargar, sino algo que podía hacerlos más fuertes. Ricardo, Marcos, Isabela y Sofía continuaron creciendo y construyendo una vida donde el futuro estaba lleno de oportunidades con amor, tolerancia y ayuda mutua. Ricardo y Marcos finalmente abrieron su negocio de consultoría de movilidad después de meses de planificación y arduo trabajo. Era un sueño que parecía lejano durante los años de lucha y duda. La celebración de la inauguración fue fácil, pero fue importante. Para disfrutar de esta nueva etapa, familiares, amigos y socios comerciales se reunieron. En su discurso, Ricardo habló sobre el camino que lo llevó a ese punto y lo importante que es seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se aseguró de agradecer a Marcos, a Sofía y especialmente a Isabela, cuya fuerza y determinación lo ayudaron a seguir adelante. Para Ricardo, ver cómo el negocio se unía era más que una victoria profesional, demostró que había encontrado un nuevo propósito y una manera de recompensar a todos los que lo habían ayudado. Con un aplauso de pie, Ricardo se sintió más vivo y feliz que nunca. Mientras Ricardo ascendía en su trabajo, Isabela comenzó a dar pasos reales hacia su objetivo. Después de mucho trabajo duro, pudo obtener una beca para una de las mejores escuelas de medicina de la ciudad. Ella y toda su familia llegaron a un gran momento el primer día de clases. Sofía y Ricardo la acompañaron al campus y se sintieron muy orgullosos cuando Isabela entró al edificio que representaba muchas de sus metas y sueños. Debido a que tenía que trabajar, Marcos no pudo estar, pero envió un mensaje lleno de buenas vibras y planes para festejar tan pronto como pudiera. Para Isabela, ese día fue una mezcla de preocupación y emoción. Era consciente de las dificultades que se avecinaban, pero estaba dispuesta a asumirlas porque quería ser médico y porque veía que su familia era fuerte. Cuando Ricardo vio a su hija iniciar su viaje, se sintió muy feliz porque sabía que todo el trabajo había valido la pena. Marcos organizó una cena especial en su casa para Ricardo, Isabela, Sofía y amigos cercanos para celebrar todo lo que habían hecho y el camino que habían tomado juntos. A pesar de que habían pasado por muchos momentos difíciles y dolores, la noche fue una celebración de la familia en la que se habían convertido. Mientras reían, bebían y hablaban de los viejos tiempos, pensaban en lo mucho que habían crecido y aprendido. Sofía, con los ojos brillando de alegría, les dijo a todos lo agradecida que estaba de que su familia finalmente estuviera junta, algo que pensó que nunca volvería a ver. Mientras sostenía la mano de Isabela, Ricardo habló sobre lo importante que es el amor y aferrarse a algo. Marcos, que siempre miraba hacia adelante, sugirió un brindis por el futuro y dijo que estarían preparados para enfrentar juntos cualquier problema que pudiera surgir. Esa noche significó el fin de un ciclo de dolor para Isabela y el comienzo de una nueva historia llena de oportunidades. Ricardo, Marcos, Isabela y Sofía coincidieron en que finalmente habían encontrado lo que significa ser una familia.